Mientras tanto, en Chihuahua siguen y siguen esta tensión que puede llevarnos a un problema fuerte en México con Estados Unidos si no cumplimos este tema del agua. Y como lo dijo el presidente, este tema se ha estado polemizando fuertemente. Pero para todo esto, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, lo que sí sabemos es de que esto del tema del agua va a seguir causando polémica, va a seguir causando presión política. Y como dice el presidente y dice el canciller, si hay tensiones, claro, por supuesto, hay llamadas de atención, por supuesto, por parte de los Estados Unidos, por supuesto, ellos tienen que ver también el interés y que el consumo del agua no nada más es para la agricultura, es para consumo humano también, y que hay más beneficios para México lo que entregamos que lo que nos devuelven. Es un compromiso nada más para ganar tiempo. Y ahorita les explico. Pero vamos a escuchar lo que dice también el presidente, porque si no lo señalamos ahorita de alguna manera, eh, con, ¿cómo decirle? Ah, pues sí, con razón, ¿no? Con, con ejemplos, por decirlo de alguna otra manera, pues no vamos a solucionar nada si todo lo tratamos de manejar como si fuera nada más un tema de aquí de México, ¿no? Es un tema eh, complicado porque es un tema que sí nos debe de poner a pensar que si esto no lo cumplimos nos puede llegar a perjudicar de una manera diplomática. Claro que este es un tema político, por supuesto que es un tema político que solamente la gente de Chihuahua, los exgobernadores, bueno, porque está metido hasta el gobernador también, ¿no? Entonces, sí es importante a veces un poquito entrar al tema, esto de la politiquería, a mí casi no me agrada, ¿no? Y tengo que eh, entrar al tema. Pero si este tema no lo llevamos, porque ahorita estamos más enfocados a los plantones y cosas así, los compañeros youtubers, pero si esto um, no lo ponemos en contexto y no lo señalamos, este conflicto se puede llevar a una escala diplomática y que sí nos puede traer consecuencias. Pero bueno, vamos a ponerles lo que dice este portal para entrar también al tema de lo que dijo el presidente, ¿no? Porque esto es un diario de Chihuahua, aquí se los pongo. El diario Impacto de Chihuahua, no lo estoy sacando de algo reciente, 5 de octubre de 2020, esto fue algo que se manejó el día de ayer, pero esto ya viene caminando desde, digo, por eso hizo la mención el presidente hoy, perdón, acá está la cámara, hoy dice, pero bueno, acusa manipulación en el conflicto del agua, ¿no? Pues de la presa, ¿no? Y la que siempre ha tenido más foco, pero esto de las presas y de los demás lugares donde ya se cumplió, donde se entrega el agua, o sea, no nada más es en la presa de que nosotros conocemos, sino que el conflicto viene escalando de una manera un poquito ya más preocupante. Pero dice, bueno, San Francisco de Conchos, el conflicto del agua que se está generando en las principales presas del estado tienen como origen la manipulación por parte de grupos del poder del que forman parte exgobernadores e inclusive la actual administración de Chihuahua, ¿no? Javier Corral, junto con los grandes terratenientes que se han aprovechado de los agricultores para crear confusión y generar problemas en torno al agua del tratado bilateral que define el uso del líquido que aporta el río Colorado y el río Bravo, o sea, frontera. La senadora de la República, Berta Carabeo Camarena, señaló que lo anterior luego de que indicar que es importante el cumplimiento por parte de nuestro país de los compromisos y acuerdos que se han establecido en la nivel internacional porque de lo contrario las afectaciones para los mexicanos pueden ser gravísimas.
México tiene definida la entrega de una cantidad no menor a 432 millones de metros cúbicos anuales, equivalente a la tercera parte del agua que llega a la corriente principal del río Bravo. Contabilizamos en ciclos de 5 años de acuerdo a la información compartida por el representante mexicano ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas, SILA, Humberto Magallón, comisionado de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. A cambio México, fíjense cómo nos conviene, a cambio México recibe 850 millones de metros cúbicos, el doble, un poquito más del doble cúbicos en 5 años. El tratado determina que si el volumen asignado a los Estados Unidos no puede ser cubierto en los 5 años, los volúmenes faltantes se repondrán en el ciclo siguiente con aguas procedentes de los mismos tributarios, y que siempre la capacidad útil asignada a los Estados Unidos en las presas internacionales se llene con agua asignada a ese país, de acuerdo con la misma información. Pero bueno, dice, esto definirá el término del ciclo de 5 años y el agua comprometida totalmente pagada. La senadora indicó que el próximo 24 de octubre vence este plazo, lo que ha provocado en el estado de Chihuahua graves problemas que comenzó a resonar en ambos lados de la frontera, y que al creer amenaza la continuidad del tratado, lo que vendrá a ser perjudicial para quienes reciben agua de este lado de la frontera para el consumo humano. El riesgo parcial y utilizar para el ganado, o sea, añadió que el jueves sesión al comisionado de Asuntos Migratorios y Fronterizos, que preside con la participación de los legisladores integrantes del comisionado de la CILAC, Humberto Merango Magallón, y la directora de CONAGUA, Blanca Jiménez. Pues bueno, añadió que el conflicto por el agua no solo se ha afectado a los agricultores y a los ganaderos, también pone en riesgo el empleo de cientos de trabajadores de las ciudades, debido a que las materias primas e insumos no llegan a algunas empresas, por el bloque a las vías ferroviarias de Delicias. De acuerdo con la información de Index Juárez, ocurre nuevamente paros técnicos en algunas empresas por falta de suministros. Los enfrentamientos se han caracterizado por la desinformación, los diferentes intereses creados a su alrededor y por el proceso electoral del próximo año. Recalcó, el compromiso es ayudar en este tema y dejar a un lado las grillas que solo provocan confusión y encono en la población. Es necesario anteponer los intereses de México, que es una nación de palabra que cumple sus acuerdos y respeta sus compromisos, insistió. Algunos de los que hoy supuestamente defienden a los campesinos son los mismos que históricamente los han abandonado a merced de los grandes terratenientes actuales. En este proceso, la integración de una iniciativa de reforma de ley en aguas nacionales a fin de evitar conflictos domésticos por el agua y cuidar los bienes de la nación sin afectar el tratado bilateral con los Estados Unidos. Esta iniciativa pretende también que quienes están involucrados directamente en el aprovechamiento del agua tengan información directa, fidedigna de las condiciones en las que se realiza este proselitismo, con la seguridad de que no se les dejará sin agua que requieran para sus actividades o para el consumo humano. Ojo con eso, el agua no nada más es para el cultivo, sino para el consumo humano. Roberto Velasco Álvarez, director general de la América Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó: el tratado divide los límites y la repartición del agua de 2 de los 3 ríos transfronterizos, establece los criterios para dividir conflictos entre los ambos países en esta materia. Precisó que se establece: los Estados Unidos se integra del río Colorado 1.850 millones de litros cúbicos por año, mientras que en México entrega 400, es más del doble.
millones del río Bravo. Asimismo que bueno, se precisan los montos mínimos de entrega para que ninguno de los dos países retuviera agua en las presas internas por encima de lo establecido del tratado. Se definió los usos de los ríos en cada ciclo 34. Nuestro país cerró con un déficit de 324 millones de metros cúbicos, por lo que el ciclo actual no cuenta con flexibilidad y debe cerrarse en ceros. Pues bueno, esto es lo que yo les quería mostrar, ¿no? Bueno, de alguna otra manera, y esto lo vemos recurrentemente en los temas políticos, y desgraciadamente los temas políticos, y más ahorita en el tema que están en el electorado, sumamos también lo que están haciendo aquí en México, porque las campañas, bueno, lo que se está manejando ahorita en el tema electoral es en Estados Unidos, pero recuerden que aquí en México estamos viviendo una ola de ataques hacia el gobierno artificialmente articulada. Y este tema de lo del agua, esto es un tema donde Javier Corral está bien metido. Javier Corral está metido al 100%. Si no, sería un pinche florero que está ahí en el estado de Chihuahua. Y les voy a dejar algo bien claro. Javier Corral para mí siempre ha sido un hipócrita. Entonces yo creo que sí, lo importante que tenemos que manejar aquí es de que el conflicto se ha dejado llegar y se ha dejado llevar por el gobernador de Chihuahua. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice el presidente, porque es un señalamiento muy preciso el por qué las mentes de allá maquilan de esa manera. Pero escuchamos lo que dice el presidente. Para decirlo coloquialmente, lavaron cerebro a muchos. Es un sistema que se mantuvo por mucho tiempo. Entonces, tenemos que ir poco a poco cambiando y ya va lográndose. ¿Qué? El tema del agua en Chihuahua se sigue sin tener diálogo con el gobierno del estado, y sí se ha tenido otra comunicación con Estados Unidos, sigue corriendo el tiempo. Se está trabajando para cumplir con el convenio. En el caso de Chihuahua no se ha podido lograr ningún acuerdo porque ellos no quieren entregar la cuota que les corresponde. Creo que no es el pueblo de Chihuahua, hay que diferenciar, no es la gente, son los intereses, es la cúpula. Los que están utilizando este asunto delicadísimo con propósitos electorales. Eso es todo. Pero sí se causa un daño porque todos los otros estados ya cumplieron y no hemos podido terminar de entregar todo el agua del convenio porque falta lo de Chihuahua. De todas maneras, estamos buscando la forma de que se cumpla aún sin esta cooperación, este apoyo, porque pues está de por medio un compromiso del Estado mexicano y es un convenio, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que nos favorece. Nos entregan más agua a nosotros que la que nosotros les mandamos a ellos. 3 veces más agua recibimos que la que entregamos. Y eso lo saben los políticos que se oponen, porque en otros tiempos han entregado el agua. Ahora, como vienen las elecciones, piensan que con eso
van a sacar votos y puede ser, ¿no?, que les ayude en lo electoral, pero se perjudica al país y nadie tiene derecho a comprometer o a poner en riesgo la estabilidad política del país, por legítimos que sean los intereses personales de grupo partidista, no pueden estar por encima del interés nacional. Entonces, nosotros tenemos que cuidar, o sea, hablando en términos políticos, de que no se involucre a México en la campaña que se está llevando a cabo, la campaña política en Estados Unidos. Hasta ahora lo hemos logrado. Incluso había esta amenaza de una caravana que se organizó desde Honduras de manera así extraña, y en Guatemala, con el apoyo del presidente de ese país, por razones de salud, se les convenció a los que venían en esa marcha caravana de que no era conveniente que transitaran, que llegaran a México y que buscaran pasar a Estados Unidos. Y hicieron caso, se convencieron y ya ahí nos quitamos un peso, ¿no?, por la cercanía con las elecciones. Entonces nos quedó pendiente esto del agua. Afortunadamente, pues ha habido también comprensión de los gobernantes de Estados Unidos. Saben bien de que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para cumplir con el compromiso. Lo único que ha habido es una carta del gobernador de Texas al Departamento de Estado. ¿Quieres informar sobre eso? Sí. Ha habido 19 reuniones binacionales, de hecho son institucionales, participa la SILA, como sabes depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la parte mexicana, la sección mexicana, la sección estadounidense. En síntesis, es un tratado internacional negociado por México entre 1929 y 1944. El objetivo estratégico de México, de nuestros negociadores en aquellos años, fue que en la asimetría de poderes y de consumo de agua, por consiguiente, es decir, en la parte norteamericana hay o había desde 1929 mayor consumo de agua y mayor expansión económica, que en esa asimetría México pudiera tener un trato favorable. Entonces, imagínate, de 1929 a 1944 fue la negociación. Y al final se logró una negociación muy buena, porque México tiene 2/3 partes del agua. Se comparte, el agua es una cuenca. Entonces, se considera uno de los ejercicios a nivel internacional más exitosos de un país. Por consiguiente, tiene que ver ya hoy en día con que México pueda tener acceso a esa cantidad de agua que ya mencionó el señor presidente. Y no hay razón para negarse a cumplir con ese tratado porque tenemos el agua. Entonces, hemos venido en las conversaciones planteando diferentes opciones, tenemos buena relación, no oculto que por supuesto hay tensiones. Bueno, lo que sí quiero dejar claro es de que sí hay tensiones y que nosotros tenemos que tener señalamientos directos al gobernador de Chihuahua. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vemos en otro video?